Les damos la bienvenida a este otro capítulo aquí en nuestro espacio que es Charlas Incómodas, y hoy yo la verdad me siento muy contenta porque desde los lugares más lejanos del mundo tengo a una colega que es de Saltillo pero también vive en Monterrey. Entonces, Mari, bienvenida. Mari es una de nuestras colegas de las psicólogas también más destacadas del Centro de Desarrollo Psicológico y Educación Emocional, que da terapia tanto para adolescentes, también para adultos, y bueno, creo que ya casi está a punto de comenzar también con terapia para parejas. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer el día de hoy? Pues bueno, hoy queremos hablar de algunos temas que la verdad es que muy pocas veces se les pone voz allá afuera. Incluso yo consideraría que a esta población de la cual hoy van a ser las personas a las que nosotros nos queremos concentrar, y que incluso si esta población no lo permite, también es darle voz a las situaciones que ellos pasan, muchas veces son la población más olvidada. Entonces ellos merecen también que le pongamos voz a las incomodidades y a las adversidades que viven. Y así que, Mari, ¿hoy de quién vamos a hablar? Hola Eli, muchas gracias por la invitación. Y pues hoy me pareció interesante hablar acerca de la población de adultos mayores. ¿Por qué me pareció interesante? Bueno, como lo hemos escuchado, en otros países se ha ido incrementando la población de este grupo de edad. Y en México estamos observando también lo mismo. Todavía no a niveles tan altos como en otros países, sin embargo, ha incrementado en las últimas décadas esta población. Nosotros para el 2040 vamos a estar consideradas dentro de la categoría de adultos mayores. Y claro que por estados se va modificando la estadística. Pero pues es muy interesante hablar de esto porque tanto en el momento en el que nos encontramos en nuestra vida actualmente, como el futuro que pues se avecina, ¿verdad? El hecho de que hoy hagamos conciencia sobre cómo nos estamos preparando para esa etapa de vida, pues nos debe poner también en un estado de conciencia y de responsabilidad para empezar a cuidarnos, porque hay diferentes factores de riesgo que esta población es vulnerable a este tipo de factores. Entonces, desde ahorita podemos ir previniendo algunos riesgos, pero también es importante que pensemos en los que ya están dentro de esta categoría. Sí, fíjate, ahorita que comentas esta parte de lo que son la tendencia en la cual está en incremento, lo que es esta parte de la etapa de la tercera edad, algo que decíamos detrás de cámaras ahorita, Mari y yo, es, ay Dios, qué importante es también es darnos cuenta que al final va a incrementar la población de adultos mayores, pero en este caso, ¿quién va a estar a cargo de la población de adultos mayores? ¿Y por qué me atrevo a decir a cargo? Porque parte de ser conscientes de que es algunas situaciones que nos vamos a enfrentar todos, o sea, así como tú nos estás escuchando ahí atrás, las personas que nosotros conocemos, Mari y yo, si nosotros, si Dios nos lo permite, llegamos a esa edad, obviamente, vamos a atravesar por situaciones en donde regresa la vulnerabilidad a nosotros, en donde ahora nosotros a esa edad vamos a ser cuidados por alguien más, y es alarmante hoy ser conscientes que por la misma tendencia, así como en Europa y en muchos países, hoy se tiene de mejor hay que dedicarnos a estudiar, mejor hay que dedicarnos pues a disfrutar de la vida de manera soltera, o solamente me caso y estoy con mi pareja. Creo que a veces ya ni me caso, sino en unión libre, pero ese no es el tema de hoy, sino el punto es que cada vez queremos menos responsabilidades para disfrutar aparentemente de la vida, y como tener hijos es parte de una gran responsabilidad, entonces también hemos dejado de tener familias, o las familias son ahora muy pequeñas. Entonces es, como dijo Mari, cuando tú estés en una etapa adulta, pues hoy también tenemos que tomar responsabilidad de esas decisiones que hemos tomado y ver de qué manera tenemos que anticipar esta edad para saber cuáles son las circunstancias que vamos a estar viviendo, cuáles son las necesidades que tenemos que atender. Y al conocer esta nueva etapa es como, ok, y estoy listo para enfrentar la tercera edad. Ay, dije algo muy fuerte, dije enfrentar la tercera edad y, ay, hice algo que no quería hacer, pero ahí te va, María. Es que es un tabú, o sea, hasta decimos enfrentar como si fuese, o sea, es un error lo que acabo de cometer, pero es que es social.
O sea, es como enfrentar la tercera edad como si fuera una etapa muy mala, Mari. Sí, y es normal ese tipo de expresiones porque de alguna manera también estamos siendo conscientes de que se avecina un duelo, el poder aceptar que vamos a entrar dentro de esta categoría. Y antes de seguir hablando sobre los factores de riesgo y cómo impactan nuestras vidas, yo creo que tiene mucho sentido aclarar a partir de qué edad somos considerados dentro de este grupo. Es a partir de los 60 años. Y aunque todavía es una edad en la que podemos ser productivos económicamente, ¿verdad? Independientes, ya entramos, o las personas que los cumplen ya entran dentro de esa categoría. Y una de las principales atenciones también que se debe realizar es de manera preventiva hacer un trabajo en cuanto a la salud mental para irnos preparando para estos cambios que se van a ir dando paulatinamente a partir de ese periodo. Y, y es un duelo que vamos a experimentar y en lugar de enfrentar es como afrontar y aceptar. Sí. Sí, me gustó mucho la palabra aceptar porque pues al final también tiene muchos, muchos lados luz, la parte de la tercera edad. Y creo que este episodio no nada más va a ser para nosotros como para poder educarnos o también psicoeducarnos desde esta mirada de hacia dónde yo voy en el futuro, sino también hoy pregúntate cuántos años tiene tu mamá, hoy pregúntate cuántos años tiene tu papá, también pregúntate cuántos años tiene alguno de tus hermanos, porque quizá tú eres de los del medio o de los más pequeños, mis amistades también, mi entorno, porque no es que querramos etiquetar por la edad de los 60 años, pero es que, a ver, seamos conscientes. A partir, como dice Mari, de los 60 años, nosotros ya vamos a estar viendo muchos cambios físicos y muchos cambios también neurológicos y obviamente también en estados de emociones. Entonces, pues, ¿qué te parece si empezamos a darle ya de lleno? Sí. Claro que sí, estoy de acuerdo y como en esta distinción que estabas haciendo, obviamente dentro de esa etapa hay diferentes clasificaciones. O sea, de los 60 a los 74 son adultos mayores, de los 75 a los 90 son ancianos, según datos de la OMS. Y un anciano longevo pues va a ser una persona que tenga de 90 años en adelante. Y si luego empezamos a hacer esa categorización, pues vamos a ir viendo que las necesidades se van a ir incrementando, se va a ir disminuyendo la independencia de la persona, pero puede seguir teniendo calidad de vida, obviamente con las atenciones adecuadas. ¿Cuáles serían los factores de riesgo que se estarían enfrentando durante esta etapa? Pues serían como la parte de... Ay, disculpen, estamos en vivo. No, es que les damos datos reales. Esto que les estamos compartiendo, de hecho, lo que Mari les está compartiendo, yo con el micro apagado, qué pena. Mari lo que les está compartiendo son datos reales, no son datos que a ella se le ocurrió o que ella supone. Entonces, incluso Mari, ¿cuál es la fuente de la cual tú estás sacando estos datos? También es importante mencionar. Pues sí, estuve leyendo acerca de estadísticas presentadas por la CONAPO, por el INEGI, por el INAPAM y también por parte de la OMS, precisamente para comprender más acerca de estas características, de estas necesidades y tratando de obtener también lo más actualizado, ¿no? Y pues, bueno, dentro, ya lo tengo aquí, continúo, dentro de estos factores de riesgo ocurren pérdidas importantes, se atraviesan duelos, disminución de ingresos, pérdida de propósitos después de que se jubilan, que ese es algo de lo que ahorita podemos desarrollar más. Está la parte del deterioro físico y funcional, también la discriminación que sufren, el edadismo por la edad. Generalmente la discriminación puede ser en cualquier edad, pero la mayor prevalencia es en el adulto mayor por la edad, de que ya no es funcional, ya no es productivo, ya no me conviene, etcétera. También afrontan la soledad o el aislamiento social, maltrato físico, económico, emocional. Es una población muy vulnerable en ese aspecto también. La sobrecarga también de los cuidadores es otro de los factores de riesgo. A veces dentro de esta etapa pues es muy común que se desarrolle la dependencia y la codependencia. Y ahorita me llamaba la atención cuando hablabas de cómo
se ha observado que las nuevas generaciones han elegido otros estilos de vida, el no tener hijos, el desarrollarse desde otra forma, el autorrealizarse a través de diferentes aspectos. Y es que, aunque no tengamos hijos, y si los tenemos, no va a ser obligación de los hijos cuidarnos en una etapa de adulto mayor, pero nosotros también de manera responsable, ¿qué vamos a hacer? O sea, pensando en que en caso de que se den las condiciones para que ellos puedan ser parte de nuestros cuidadores, ¿cómo me estoy preparando para, pues, procurar seguir teniendo interdependencia, seguir siendo independiente en ciertas actividades y no caer en la dependencia, ¿verdad? Y tampoco pensar que porque tenemos hijos ellos van a cuidar de nosotros, sino también ir tomando precauciones con respecto a esa parte. Y si elegimos estar solteros, elegimos no tener una familia, pues también cómo me estoy preparando para en el futuro, sobre todo nosotros que ya no alcanzamos pensión, o sea, o sea, desde la parte económica, o sea, también en la parte emocional, porque, por ejemplo, cuando estamos trabajando, se termina la etapa laboral, no sé, en el caso de que podamos tener la oportunidad de dejar de trabajar a los 60 años, lo que vemos ahorita, por ejemplo, muchos de mis tías, de mis tíos ya están en un proceso de jubilación o ya llevan al menos unos 3 o 4 años. Mi mamá también, o sea, jubilada, mi papá todavía ya está en una etapa de adulto mayor, pero sigue trabajando, entonces pues mientras él quiera y pueda, adelante, ¿verdad? Pero como, no sé si tú también lo has notado, el hecho de que no tengan un sentido de vida o no tengan un propósito que hayan descubierto o un nuevo propósito en su vida, hace que luego se pierdan. Y ahí es donde son más vulnerables a que haya estados de tristeza por mayor tiempo, que forme parte de su estado de ánimo y que incluso los ponga en riesgos también de desarrollar un tipo de depresión, ¿no? O de ansiedad. Entonces ahí es donde también nosotras podemos hacer intervenciones, ya sea en la creación de talleres o seguir divulgando la importancia del acompañamiento psicológico en esta etapa, porque no es dar por perdido, ya nos jubilamos o ya somos adultos mayores, ¿qué más hay por hacer? Esperar la muerte, casi creo, ¿no? Y a veces, si les preguntas a las personas, ¿por qué sigues trabajando? No, pues es que si dejo de trabajar me voy a morir. Así le pasó a tal persona. Se pensionó y a los meses se murió. Entonces, no sé si recuerdas, por ejemplo, el libro de Víctor Frank, del hombre en búsqueda de sentido, que él propuso la logoterapia. Él hablaba, por ejemplo, de las personas que estaban en los campos de concentración, quienes no tenían un propósito mayor y no tenían la esperanza de salir de ahí, prácticamente se dejaban morir. En cambio, los que tenían un propósito, que querían salir, buscaban cualquier forma para escapar o sobrevivir, hasta que pues algunos pudieron sí ser rescatados dentro de ese lapso y también algunos sí pudieron escapar. Entonces aquí sí lo trasladamos a este momento de la vida, pues es muy importante que estemos promoviendo el que las personas puedan descubrir un nuevo sentido de vida, una nueva misión, y que les permita también aceptar la etapa en la que están entrando. Y que no, o sea, por la naturalidad lo podemos relacionar con la muerte, pero pues, ¿quién realmente tiene asegurada la vida? O sea, no, aunque estemos jóvenes, aunque sean niños, hay personas que mueren. Entonces, sí, a lo mejor nos hacemos más conscientes en ese momento de la vida sobre que vamos a morir, pero también Víctor Frank hablaba de que cómo la muerte nos viene a recordar que es importante tener un sentido de vida, porque si nunca muriéramos, no nos apuraríamos por cumplir nuestros sueños, por hacer algo diferente, por elegir lo que nos gusta, por elegir ser felices. A lo mejor en esa etapa sí nos hacemos más conscientes, pero es algo que está en cualquier momento de nuestra vida. Sí, todo esto que nos estás compartiendo, Mari, la verdad es que es como para hacer mucha reflexión. Yo quiero invitar a cada una de las personas que están detrás de este video, que nos están escuchando, ya sea por medio de YouTube, por medio de nuestras redes sociales o por medio de Spotify, que
tomemos este tema a manera de conciencia y que si están ahorita ocupados, dejen de hacer o pausenle tantito, terminen de hacer lo que están haciendo, porque entre mayor conciencia le pongamos a cada una de las cosas que hoy vamos a compartir, créanme que es una inversión, va a ser una gran inversión, porque es, a ver, esto que hoy vamos a ver, estos temas que hoy vamos a estar hablando, son una inversión para mí hoy en el presente para poder entender a mi entorno que ya está viviendo esta etapa. Y también son una inversión porque ya lo hemos dicho, nos estamos preparando para nosotros también saber de qué manera pues nosotros vamos a disfrutar de la mejor manera la etapa que es la tercera edad, porque sí, como dices, si no existiera la parte que esto es finito, que tiene un fin, si no existiera la muerte, no disfrutaríamos de la vida. O sea, para poder disfrutar de la vida sabemos que tiene que ser porque la vida no es eterna, entonces por eso nace un disfrute. Que es algo que les quiero ir compartiendo, si tú me lo permites, Mari, y es de acuerdo a, bueno, esto es un modelo integrador basado en lo que es Erickson y también Viktor Frankl, justamente. Me gustaría ver si te parece que tratemos 3 etapas que justamente se atraviesan en lo que es la tercera edad, y la primera es el tema de la identidad. Ahorita Mari, por ejemplo, decía, a ver, yo puedo ser un adulto que me la viví soltero porque decidí estar soltero, yo puedo ser un adulto viudo, yo puedo ser un adulto que me casé, yo puedo ser un adulto que me casé pero que no pude tener hijos o que decidimos no tener hijos. Entonces nuestra identidad antes estaba basada en los roles, hasta en la parte de los roles civiles, ¿no? O sea, cómo yo me presento ante la sociedad, y estaba antes de la tercera edad, estaba muy basada en mis capacidades de qué era lo que yo hago. Si yo me presentaba y me decían, a ver, ¿tú quién eres? A ver, platícame. Lo primero que nosotros vamos a decir es, pues bueno, Mari es psicóloga. Mari es ingeniero, por si no lo sabían también. Mari, ¿eres qué? Mari, ingeniero en nutrición. Ya me la regué. Ciencia y tecnología de alimentos. Casi. Ahí estaba, era la maestría, no era la ingeniería. Entonces eso es lo que nosotros decimos normalmente, o sea, es mi identidad está basada en la manera en la que yo produzco, en la manera en la que yo soy útil. Bueno, pues entonces hay que hacernos 3 preguntas para esta edad, y la primera sería, ¿quién soy hoy más allá de los roles que ya no tengo? Porque claro que, como dice Mari, viene un proceso de duelo donde es, de entrada, ya no soy ese encargado de planta, ya no soy ese personal de esa área de producción, ya no soy el del banco, ya no soy el de la tiendita, o sea, ya no soy esa etiqueta laboral que me ayudó por muchos años, obviamente, y de la cual pude haber sacado un gran provecho, pero ese provecho hoy hasta ya lo puedo ver como una pérdida, porque ya no la tengo. Entonces hay que identificarnos hoy desde este nuevo rol, desde esta nueva etapa, hoy quién quiero ser. Y aquí, Mari, yo la verdad en el tema de la identidad es que sí me preocupa, y más porque, bueno, Mari, tengo que reconocerle algo. Hemos hecho muy buen equipo, Mari y yo, porque como al final Mari, aunque está mucho tiempo en Monterrey, Mari viene aquí a Saltillo, entonces nosotros damos terapia de manera presencial y de manera virtual. Ustedes ya lo saben, y los que no, pues bueno, para que sepan. En total somos 6 psicólogas aquí dentro del centro, entonces Mari actualmente es la única que puede viajar de Monterrey y ayudarme a dar procesos terapéuticos para personas de la tercera edad. Entonces hemos hecho una mancuerna tan hermosa, porque es Mari atiende a personas de la tercera edad y yo atiendo a la familia de esa persona de la tercera edad, porque se viven duelos, pero no solamente es la persona que está en esa etapa de pérdida, también quienes están perdiendo son los hijos, son los parientes. Y aquí yo me hago una pregunta, y es importante también cómo trabajarlo, ¿no? Y es, a ver, los hijos no nos van a cuidar, y eso sí debemos de tenerlo claro, porque si no viene esta parte del reclamo, sí lo escuchamos mucho, yo te di todo, yo te pagué tu carrera, yo siempre te apoyé. Es que cuando nosotros somos papás tomamos la responsabilidad de criar, pero era una responsabilidad, existe lo que se llama reciprocidad. Claro que podemos esperar amor, afecto y cercanía de nuestros hijos, pero podemos esperar, no podemos obligar. Pero pues ahí uno dice, lo que sembró uno es lo que va a cosechar. Pero entonces, si nosotros, Mari, decidimos vivir en soltería, si nosotros decidimos vivir sin este entorno familiar, hay un problema social muy fuerte, y es, por lo menos aquí en México, sí somos mucho de ayudarnos en familias. Pero
yo he escuchado bien triste que, ay, hasta me da coraje, y me da mucho coraje, lo tengo que decir, que es, ay, pero es que mi tía ya está grande, pero es que ella decidió no casarse. ¿Quién le manda? Y entonces nosotros también como familia vamos aislando a ese hermano, a ese tío, a ese abuelo porque ya falleció su esposo y entonces los aislamos y al final sí requieren de una red de apoyo. Y entonces parte de la identidad también es yo en qué grupo me identifico, porque esa ya sería la segunda fase, que la segunda fase, María, es esta parte del vínculo, pero ¿qué opinas tú de la parte de la identidad? Pues es muy importante planteárnoslo desde antes, incluso desde niños. Yo me acuerdo que cuando estaba en la prepa, el maestro de filosofía nos preguntó, ¿tú quién eres? Y la mayoría lo que hacíamos era responder con nuestro nombre, en lugar de decir más acerca de nosotros mismos. Entonces, trabajar la parte, desarrollar el autoconocimiento, también nos va a permitir poder tener una idea más clara de lo que es la identidad, que no es sobre el título profesional que logremos, sino a ver cuál es mi lista de valores, cuáles son mis principios, cuáles han sido las experiencias de mi vida que han sido significativas y que me han permitido ir integrando una filosofía de vida. ¿Cuáles son los valores? No sé si ya lo mencioné. Sí. Y qué me gusta y qué no me gusta y cómo reacciono cuando me enojo y cómo reacciono cuando estoy contenta y cómo expreso el amor. Entonces, como ir entendiendo que somos complejos, pero entre más nos conozcamos, más felices podremos ser. Entonces, con respecto a esa parte, somos más allá de nuestro nombre o de las expectativas que los demás pusieron entre nosotros. Porque también, por ejemplo, ahorita que mencionabas el ejemplo de la tía que nunca se casó y que ahorita algunas personas a lo mejor reclaman de que, ay, pues no se casó. A ver, también en nuestras generaciones o en las generaciones de nuestras tías o de nuestros abuelos, casi siempre se quedaba una hija soltera. Y era la que se quedaba soltera porque era la que tenía que cuidar a la mamá. Sí. En el caso de mi abuela materna, a ella no la querían dejar casarse porque había sido asignada para cuidar a su mamá cuando estuviera grande y lo bueno que desobedeció. Y pues, se casó y tuvo muchos hijos, 13 hijos, pero también y a pesar de que ella tuvo una vida muy corta, pues también esa decisión que tomó permitió que pudiera trascender también en los hijos y luego esos hijos tuvieron otros hijos que somos nosotros los primos y entonces ahí se fueron inculcando los valores, se fueron inculcando esta reciprocidad que como tú la mencionas para que incluso con nuestros tíos bisabuelos que no se casaron, incluso con nuestros tíos abuelos que son los que se quedaron ahí para cuidar a los papás, sigan siendo arropados. Y ahorita, te lo digo, no todos tienen ese privilegio, no todos gozan de esta parte. Entonces, ¿cómo nos preparamos de manera responsable para cuidarnos y para tener un futuro con mayores factores controlados? Que siempre va a haber factores de riesgo, ¿verdad? Pero sobre todo eso que se viene, que podemos ir controlando. Sí, y bueno, y sí, todos tenemos derecho a elegir, eso hay que aclararlo porque no estamos en contra de quienes eligen vivir en soltería para nada. Es algo que debemos de hecho, yo siempre digo es, quien decidió vivir en soltería, creo que tienen más privilegios los que se quedaron a su alrededor, porque entonces son a los que sacan, a los que apapachan, o sea, los vínculos se generan de una manera más grande. Ellos hacen resonancia con más personas porque tienen esta gran oportunidad, ¿no?, de hacer vínculos más profundos con todas aquellas personas que estuvieron a su alrededor. Entonces, tampoco le tengamos miedo a esto. Si han tomado esta decisión, la verdad no es mala, pero bueno, entonces, como dice Mari, pues vamos a saber más allá cómo ahora yo también la voy a vivir, mi etapa de adultez también en soltería. Pero regresando también a la parte de la identidad, esta pregunta a mí me gusta mucho y miren, es ¿quién soy hoy más allá de los roles que ya no tengo? Pero como ya lo respondimos, que es, ok, antes yo decía que era mi nombre, antes yo decía después que Mari ya nos da más contexto, es la parte del autoconocimiento, se complementa con esa segunda pregunta y es ¿qué parte de mí he dejado de reconocerme?
y que yo quiero que siga hoy siendo valiosa, que incluso a lo mejor en mi edad de niñez, que incluso en mi edad de adolescencia o de adultez, por algún motivo yo tuve que suprimir esa parte de mí, porque económicamente no se daban las condiciones, a lo mejor porque a mí me encantaba cantar, pero yo no tenía la oportunidad de cantar porque tenía que trabajar, o porque pues cumplí con las expectativas de alguien más y olvidé las propias, o porque después me casé y pues tenía que cuidar a mis hijos, o porque después me la pasaba con el esposo, con la esposa. O sea, miren, hasta me emociona porque oh Dios mío, la tercera edad también, y yo lo veo en mi mamá, creo que por eso me emociono, es que lo veo en mi mamá, porque mi mamá, dando este ejemplo, antes de casarse y de tenernos a nosotras, era catequista. Y hoy ella tiene 75 años. Mamá, cuando veas el video, si me equivoqué, perdóname. Sí, siempre se me olvida tu edad y la de todos. Y las fechas de cumpleaños también. Creo que tengo 20. Tengo 15. No es cierto. Sí, soy mayor de edad, tengo 37. 36, mira, ya se me equivoqué yo. ¿No puedes tener 36? Obvio sí. ¿Tenemos la misma edad? Sí, me creías mucho más grande que tú. Un año, ¿no? No, tengo 36. Bueno, nos salimos de contexto, ya saben nuestras edades. Nací en el 90. 89 de septiembre. Oigan, ya nos salimos, pero miren cómo las mujeres nos ponemos con la edad. Pero bueno, el punto es que mi mamá hoy a sus 75 años ha regresado a ser catequista. Yo en mi vida jamás la vi, o sea, cuando ella nos cuidaba a mi hermana y a mí de niñas en la parte de la universidad, o sea, nunca en mi etapa de ser criada por mamá, yo no la vi salir con amigas. Yo no la vi ni escuchar, me voy a ir a tomar un café, me voy a quedar con fulanita de tal porque me invitó a desayunar. Y hoy yo me emociono tanto y hasta le digo a mi mamá, mamá, tú vete, o sea, no regreses, vete, sal y todo, porque la veo tan activa y hasta más fuerte que antes. Porque hoy ella quiere tener esta identidad, o sea, está redefiniendo su identidad a esta etapa, y ahí es cuando nosotros decimos, a ver, ok, ya no puedo cuidar a mis hijos, ahí suelten mamás por favor a sus hijos, ya suéltenlos, que ya por favor corten esos hilitos y aceptemos el nido vacío, porque el nido vacío está Enrique. ¿Qué es el nido vacío? Cuando se van nuestros hijos y nos quedamos nosotros solos, porque así tiene que ser, tenemos que soltarlos para que maduren. Pero entonces en este nido vacío hoy queda mucho espacio. Queda mucho espacio, y este espacio hoy cómo lo quiero llenar desde mi identidad nueva. ¿Qué opinas, Mari? Sí. Bueno, para los que ya están en esta etapa, es una área de oportunidad muy grande para empezar a trabajar a través del acompañamiento psicológico. Sí, o sea, llámenme. No, o sea, sí, a través de programas, a través de talleres, a través de diferentes actividades en las cuales se pueden involucrar, ¿verdad? Pero si nos vamos con tiempo, o sea, desde ahorita, nosotros también, o sea, cómo vamos siendo conscientes de esta identidad. ¿Me repites la pregunta? Hoy me encanta Mari. Le voy a cambiar la pregunta, pero de ahí la voy a agarrar. Fíjense, otra pregunta que nos podemos hacer, Mari, y que también está enlazada con la parte de la identidad es, ¿estoy en paz con la persona que he sido en mi pasado o sigo en deuda conmigo? Porque ahí se relaciona con la parte que decía Mari, por eso se la quería cambiar, y es, a ver, Mari dijo que esta es la mejor etapa también para irnos a un proceso terapéutico, pero no me voy a esperar a la tercera edad para irme a un proceso terapéutico. Sí, ya me acordé. Es que iba a hablar precisamente sobre cómo actualmente estamos creando nuestras relaciones. Nosotros, por ejemplo, en MER, que es un programa también de desarrollo de habilidades de inteligencia emocional para las mujeres, somos facilitadoras y también lo impartimos. Llámenos también. Aquí están los números. Ay, sí, me pones efectos. Bueno, en este, por ejemplo, entrenamiento, cuando hablamos sobre las relaciones, las formas en cómo nos relacionamos, que nos ponen los circulitos, es una manera muy práctica de entenderlo, y yo lo hago sobre todo también con los pacientes. Cualquier relación que nosotros construyamos puede tener diferentes clasificaciones, ¿no? Por ejemplo, una relación casual, imaginemos que son dos círculos que apenas si se están cruzando. Entonces, si yo estoy teniendo una relación casual con mi pareja, ahí hay un problema. Si yo estoy teniendo una relación casual con mis hijos, es un problema. Con mis Bien, a ver si se alcanza a ver, Mari, desde aquí. Sí. A eso se refiere. Sí.
es como en esta parte es distante, es casual, es de apenas los buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Pero sin interesar en profundizar más acerca de cómo se encuentra esa persona. Que hay relaciones o hay vínculos que merecen ese lugar, ¿sí? Por ejemplo, en el trabajo o con los vecinos. Si no me interesa tener una relación más profunda, está bien. El problema es cuando son relaciones importantes en nuestra vida. Sí. ¿Sí? Y luego hay otra clasificación que es la de dependiente, de conductas dependientes, es decir, donde prácticamente, si no se alcanza a ver el circulito, o sea, pongamos nuestra mano, este va a representar al dependiente y este el codependiente. O sea, el dependiente no va a tener tanta libertad para elegir, va a estar a disposición de lo que le ofrezca el codependiente. Bueno, no voy a decir el codependiente, el que tenga conductas codependientes, ¿sí? Y pues es un tipo de relación que no es funcional, porque imagínense un cuidador actuando desde la codependencia. ¿Dónde está su vida? ¿Dónde está su espacio de autorrealización, de autoconocimiento, de seguir reconociendo quién es? Entonces no va a ser funcional. Y si desde ahorita yo estoy acostumbrándome a construir así mis relaciones, vamos a estar pagando precios emocionales muy altos, costos emocionales muy altos al estar relacionándonos desde ahí. Y luego está la de, bueno, aquí hablé tanto desde la codependencia y desde la dependencia. Y también está la parte del desarrollar nuestra interdependencia, que en relaciones que son importantes para nosotros, ahí el vínculo obviamente va a ser, y tiene que ser más fuerte naturalmente, ¿verdad? Y es en este sentido, y cuando he estado empezando pues a acompañar, por ejemplo, a personas en situación de pareja, ¿no? Que tienen pareja, yo les digo, miren, tomen sus dos manos y estos son ustedes, ¿no? Estamos solteros, nos juntamos y como una forma muy romántica, ¿no? Este es un corazón, ¿verdad? Esta parte del centro del corazón es en donde nos estamos vinculando, en donde nos estamos desarrollando. Pero pues podemos aplicarlo también a cualquier otro tipo de relación por la importancia que tienen. Hay un interés mayor, hay un tiempo mayor compartido entre esas dos personas, pero sigue habiendo un espacio libre. Y ese espacio libre es el espacio de la interdependencia. Ajá. Entonces, desde la interdependencia es donde yo tengo mi espacio para aprender nuevas habilidades, para salir con mis amigas, para viajar, para hacer algo propio, para seguir estudiando, para hacer un curso, para lo que sea. Y es muy valioso en cualquier tipo de relación que nosotros desarrollemos esa área, porque es en donde adquirimos también experiencias, en donde nos conocemos cómo somos en una situación de estrés, cómo somos contentos y así. Pero también es como tan enriquecedor porque llegamos con algo que le vamos a contar a los demás, con algo en lo que los podemos inspirar, en lo que va a ir enriqueciendo y fortaleciendo también esa relación. Entonces es súper importante porque que en este aspecto, desde ahorita nosotros estemos trabajando en nuestro espacio para no perdernos y no correr el riesgo de ir desarrollando esa codependencia o esa dependencia emocional, que a lo mejor en algún momento, por las circunstancias de la vida, sí va a haber mayor dependencia. Y está bien, pero son de acuerdo a las necesidades que se van presentando. Sin embargo, mientras tengamos la conciencia de que debemos tener nuestro propio espacio y que eso no va a afectar la relación, sino que al contrario puede generar mejores condiciones para relacionarnos con los demás, pues mientras seamos conscientes de eso, andamos en buen camino. Y eso también fortaleciendo las redes de apoyo. Sí, fíjense aquí la parte tan importante de distinguir codependencia, dependencia y la parte que debemos de trabajar todos y la merecemos, la verdad, que es la interdependencia. Porque entonces, cuando nosotros ya estamos en la parte de la fase de la tercera edad, es un hecho que sí o sí vamos a ir dependiendo, como dice Mari, del entorno de las demás personas, quizá de alguna institución, como también de más especialistas de diferentes áreas de la medicina, porque antes a lo mejor no iba más que con el ginecólogo o con el urólogo, pero ahora tengo que ir a geriatría, ahora tengo que ir a la parte, diversas especialidades, ¿no? Porque quiero tocar esta parte de lo que es la interdependencia que dice Mari. Porque vamos a imaginarnos este caso. Yo apenas estoy en la edad de los 60.
Y en la edad de los 60 me dicen, a ver, ya me dieron mi tarjetita de la tercera edad, entonces ahora de la pensión, bueno, es que hay una tarjeta del bienestar, no sé, de las que vayan a estar cuando vean este episodio, pero ya incluso yo ya tengo una tarjeta que dice, yo ya soy de la tercera edad. Entonces podemos nosotros llegar a tener errores como hijos o errores como familiares o errores, si me están escuchando personas de la tercera edad, en donde asumimos que entonces ya tenemos que tener los cuidados por parte de todas las personas y dejamos de hacer cosas que todavía podemos hacer. Cuando hay una persona enferma, sea de la tercera edad o en cualquier etapa de vida, siempre lo primero que se debe de evaluar es qué sí está en tus posibilidades hacer. Porque yo les digo mucho en consulta es, a ver, tú a tu papá ya le quieres dar el agua aquí, cuando tu papá todavía tiene esta fuerza para sostener ese vaso, y si tienes miedo que se le caiga porque es de vidrio, te entiendo, tienes que generar un espacio seguro, pero entonces dale uno de plástico y si se moja no va a pasar a mayores más que lo seques. Pero si tú ya quieres absorber esta parte, ahí sería una persona codependiente. Si tú como hijo quieres absorber ya esta parte de estarle dando directamente y darle a la cucharita, estamos incluso afectando la parte muscular del familiar. Estamos afectando las habilidades de destreza de esa persona que por querer cuidarla realmente le estamos afectando más. Así que sí, es bien importante evaluarlo, que hasta qué grado sí pueden hacer nuestros familiares de la tercera edad, hasta qué grado yo sí también puedo empezar a seguir haciendo ciertas actividades. Y ahora la última pregunta es esta parte de qué tipo de compañía necesito hoy, que tal vez antes no necesitaba, pero que hoy sí. Entonces es como, a ver, vamos a reevaluar en nuestra edad, también en la tercera edad, y nosotros que vamos para allá también es, oye, ¿qué tipo de relaciones de amistades estoy haciendo? Amistades pasajeras, amistades que no tienen tanta conexión emocional, que a lo mejor yo desde joven pues evitaba mostrar mis emociones, evitaba compartir mis necesidades, que entonces llego a esta etapa y a lo mejor no es que a mí me están aislando, a lo mejor es que yo normalmente tenía un comportamiento donde me aislaba de los demás porque quizá tenía conductas evitativas, porque a lo mejor tenía miedo, porque yo mismo me etiqueté y dije, no, a mí yo soy antisocial. Híjole, en una edad de la tercera etapa de vida, en una tercera edad, qué difícil ha de ser. Donde no aprendí a externar mis emociones, donde no aprendí a crear nuevos vínculos y al contrario hasta puedo empezar a rechazarlos más, Mari. ¿Qué opinas en esta parte de qué tipos de vínculos serían los más saludables que se empiecen a construir en esta tercera edad? Sí, pues el fortalecimiento de la red de apoyo, sin duda. El permitirse interactuar, el ir a grupos sociales, a ir a diferentes actividades para conocer gente, para descubrir también nuevas habilidades y pues con los hijos también ir haciendo una solución de temas, ¿no? Luego hay veces que tenemos temas inconclusos por trabajar con los hijos, entonces de manera responsable, que a veces cuesta, ¿no? Por todas las creencias, por todo lo que se ha impuesto. Y es que también, o sea, si en este momento o en un momento más adelante, obviamente van a ser más vulnerables ellos, ¿verdad? Si ahorita ellos pueden ir tomando responsabilidad o corresponsabilidad de lo que les corresponde, perdón, también el ir perdonando, el ir trabajando el sufrimiento, el ir renunciando a creencias, el que, o sea, todavía hay una habilidad del cerebro de neuroplasticidad para aprender nuevas cosas, para modular conductas, o sea, no es que ya es la parte final, o sea, van a cambiar las condiciones, pero todavía se puede hacer algo en ese aspecto, ¿no? Entonces, desde ahí partir, el trabajar, el cómo perdono, cómo delego, cómo acepto lo que sí y cómo acepto lo que no. Entonces, ese sería como el trabajo ya cuando estás en esa etapa. Y desde antes, como para prevención, es ir trabajando también, o sea, tu historia de vida, actualmente, cómo resuelves tus problemas, cuáles son las habilidades de afrontamiento que tienen, ¿son funcionales? Si no, o sea, lo podemos cambiar, o sea, mientras haya esta responsabilidad y esta voluntad de querer hacerlo y que tengamos todavía la capacidad de hacerlo, pues empezar a actuar y pues ya irlo compartiendo también con quienes nos rodean, pienso.
Sí, sí, ay, es que me quedo pensando todo lo que dices y realmente sí son áreas que tenemos que reflexionar, tenemos que pensar, también nosotros si tenemos esta capacidad, como es que me llegó mucho cuando dijo Mari perdonar. Y imagínate, Mari, llegar a esta fase, ya seas tú como hijo y ver a tus papás en la tercera edad, o ya seas tú que estás en esta etapa, que es como la etapa en la que más debemos de disfrutar, pero podemos estar enfrascados en el rencor, en el odio, en la falta de perdón. Me ha tocado escuchar mucho, nosotros no hablamos de nuestros consultantes, así que vamos a hablar de manera general porque tenemos mucho el tema del respeto de la confidencialidad, pero claro que en la clínica nos toca mucho escuchar incluso a personas que ya están en esta etapa y que todavía traen mucho rencor con sus hermanos, mucho rencor incluso, fíjense, así de triste nos toca, hasta con sus padres que ya fallecieron. Entonces creo que esta parte del vínculo no solamente, me encantó como lo dijo Mari, porque entonces no solamente es qué tipo de vínculos hoy necesito construir como si fuesen personas nuevas en mi vida, sino a ver, hoy qué tipo de vínculo quiero terminar de sanar, hoy qué tipo de vínculo quiero recordar de aquellas personas que estuvieron en mi historia de vida, porque eso va a ser totalmente liberador para darnos la oportunidad de ahora sí disfrutar de esta etapa, porque si no vamos a seguir viviendo en la parte del rencor. Y la última fase, Marica, ahora sí ya con este estaríamos terminando, porque este tema es muy amplio, sumamente amplio, pero bueno, la última fase para empezar a reflexionar es el tema del propósito. Ujú. El tema del propósito cambia. ¿Qué nos puedes compartir de esta parte del propósito? A lo mejor se descubre, no es que cambie. A lo mejor toda la vida han estado conduciéndose en el deber ser, en lo que marcaba cada una de las etapas de vida, porque esas son las creencias que nos han incluso inculcado o que hemos observado. No directamente nos lo han dicho, pero lo hemos observado, ¿no? Te naces, creces, te casas o estudias y luego te casas y luego tienes una familia y luego ya después te mueres, ¿no? Y dentro de ese espacio o tiempo en el que estás laborando, pues tú descubres que eres útil en esto, pero lo haces también para sostener otras necesidades, ¿no? Y cuántas personas realmente están trabajando y están haciendo lo que les gusta o se están autorrealizando día con día en diferentes aspectos de su vida. Y cuando nosotros no tenemos claro cuál es el propósito y lo hemos estado viviendo solamente desde la parte que debo de hacer, porque así dicen que es, llegar a esa etapa y poder descubrir que tienes un propósito, pues va a ser muy valioso, porque es como que la nueva temporada, la nueva temporada de mi vida, ¿no? Si antes lo hemos trabajado, es mucho más sencillo porque no cambia el propósito, sino que se va adaptando de acuerdo a las circunstancias y no tanto que se adapte, nosotros nos vamos adaptando a las circunstancias, pero tenemos una esencia de lo que queremos lograr, de a dónde queremos llegar, de cómo podríamos trascender, de cómo podríamos co-crear con el entorno. Entonces ahí la cuestión es, a lo mejor el propósito ha sido siempre el mismo y solamente van a cambiar las condiciones en cómo lo vamos a llevar a cabo. Y esto está muy padre porque nuevamente hablando de mujeres emocionalmente responsables, es un entrenamiento que han vivido ya como 4,000 mujeres y contando, ¿no? Y que es increíble porque llegan desde 18 años, 20 años, porque es para mujeres mayores de edad, de mayoría de edad, perdón, pero también llegan mujeres de 70 años que, por ejemplo, en una ocasión hubo una que fue maestra y llegó a MER ya estando jubilada y cuando estuvo en MER y que hizo el manifiesto y toda esta parte dentro de su misión de vida, dijo, yo voy a seguir enseñando, pero voy a enseñarles a adultos mayores. O yo voy a seguir enseñando, o sea, a lo mejor parte de su propósito era la educación, pero lo adaptó de que porque se ha dado cuenta que hay personas que en la etapa de adulto mayor no saben leer, no saben escribir. Entonces, ella estaba con esta intención de retomar esa actividad, pero ahora enfocada en esta área, ¿no? Y también ha surgido el caso, por ejemplo, de una mujer de, creo que 75, 80 años, no me acuerdo, de hecho es una de las
Es la mamá de uno de los facilitadores. Él después se formó, perdón que no me acuerdo de sus nombres, pero ella no había terminado la primaria y ya en la etapa de adulto mayor terminó la primaria y luego la secundaria, o sea, y que presentó el título, ¿recuerdas? Sí. O sea, esta parte del propósito de vida, sin importar la edad que tengamos, o sea, es la guía, es algo muy valioso el entender el para qué, ¿sí? Para descubrir el cómo lo voy a seguir haciendo. El por qué, luego a veces tanto por qué sí nos hace reflexionar, pero luego nos ancla. Nos frena. Sí, entonces ya con un propósito vas caminando y todos los días, a veces de forma consciente, a veces de forma inconsciente, que eso también es muy valioso, vamos realizando acciones que nos van encaminando a vivir ese propósito. Y ya no es tanto de cumplir una meta, sino de cómo estamos viviendo en ese camino, cómo estamos apreciando lo que sucede en nuestro entorno, cómo integramos la adversidad, cómo nos damos cuenta que tenemos que renunciar o que elegimos renunciar al rencor, al resentimiento, y es como para este camino de vida, ¿no? A los 60 años, si voy con mi mochilita, ¿qué quiero ir cargando? Sí. Y que quiero ir soltando en el camino. Y así pues también podríamos hablar de un mayor bienestar incluso en esa etapa. O sea, cualquier etapa, sea un niño, sea un adulto, podríamos darnos la oportunidad de vivirla de una manera más en flow, o sea, de disfrute. De disfrute y sin negar que va a haber cosas difíciles. O sea, no lo podemos evitar, pero como también con herramientas podemos aprender a solucionarlo en menor tiempo y sin tanto desgaste emocional. Imagínate que desde ahorita nos preparemos para esa etapa, está genial. Y para quienes ya están en esa etapa y nunca lo trabajaron, también se van a llevar mucho, mucho valor en su vida para seguir haciendo y seguirse reconstruyendo en esa versión que quieran ser, pero de una forma responsable emocionalmente y también con mayor bienestar. Ay, escucho a Mari, no sé los que nos están escuchando, pero yo me imagino todo lo que dice. Y sí, visualizaba lo que nos estaba compartiendo a esa maestra que deja de dar en aulas las clases y ahora las da a personas de la tercera edad. Y me imaginaba los rostros de las personas ya grandes que apenas estaban aprendiendo a escribir, y entonces es como, ok, tengo esta edad, pero todavía yo puedo seguir disfrutando de grandes logros, todavía me ven, todavía me observan las personas y ven mis necesidades, y hoy yo abrazo mis necesidades y decido también sí aprender a leer o aprender ciertas cosas nuevas que también cognitivamente y en temas de caminos neuronales, claro que también les ayuda bastante. O sea, esa es otra de las bondades. Pues bien, desde la parte del propósito, como nos lo dice Víctor Frank, el ser humano necesita sentido para vivir, incluso en etapas difíciles. Entonces yo los invito a que anoten estas 3 preguntas, por favor, y de una manera consciente, no importa la edad que tengas, empieza a reflexionar si hoy tú sabes esta respuesta, y si no sabes esta respuesta, por favor, claro que levanta la mano, pide un acompañamiento terapéutico, acércate con amigos, con tu red de apoyo, porque es justo que aprendamos a identificar cuál es nuestro propósito de vida independientemente de las condiciones que físicamente esté presentando, que cognitivamente también esté presentando, porque eso no quita que tenemos derecho a seguir viviendo con un propósito. Y la primera pregunta sería, ¿qué cosas aún me hacen sentir útil, vivo o necesario? Cuando nosotros les decimos a nuestros adultos mayores, no hagas nada, ahí déjalo, tú nada más sentadito, nada más ponte a ver la tele, híjole, no les estamos ayudando, porque es importante seguir sintiendo que nosotros podemos dar al mundo. No nos excluyan, por favor, de ahí. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, bueno, y aparte de esto va a conectar profundamente con el tema de lo que es el valor personal de la persona. La segunda pregunta sería, ¿qué puedo aportar hoy aunque mi vida sea diferente a antes? Yo tengo una discapacidad, es crónico-degenerativa, entonces la verdad les voy a decir desde mi sentir, y creo que los pudiera comprender un poco a las personas de la tercera edad, me era bien frustrante. Conocemos a una persona, tenemos en común, Lupita Sosa. En una ocasión fuimos a un viaje, no recuerdo a dónde, a un congreso. En Chihuahua, justamente un congreso, porque somos de la comunidad de Mores.
con nuestro director Luis Villa, y entonces era la primera vez que yo usaba silla de ruedas y era la primera vez en la que me enfrentaba a viajar con mi discapacidad. Entonces yo me acuerdo mucho que todo el mundo así, Mari, de no hagas nada, Eli, no te muevas, no, yo te lo paso, ¿qué necesitas, qué quieres? Créanme que me sentía tan mal, tan triste conmigo misma, porque yo no me sentía como los demás me estaban observando, pero terminé sintiéndome así. Terminé sintiéndome invalidada, terminé sintiéndome inútil, y ellos lo hacían con amor, porque no lo hacían desde una intención de dañarme, lo hacían con la intención de cuidarme por el tema físico. Pero Lupita Sosa dijo, a ver, me encantas, Lupita. Dijo, a ver, like a Lupita, lo que necesites no lo dices, ¿verdad, Eli? Sí, lo que yo necesite se los digo. Ok, dejen a Eli. Ay, para mí fue respirar. Y por eso es que puedo comprender un poco también esta parte de las personas de la tercera edad cuando les decimos, no mamá, tú no aportes nada hasta económicamente, no mamá, no andes gastando en eso. Yo soy una de ellas que ya estoy aprendiendo a soltar a mamá, y es que hagan lo que quieran con su dinero, que si se lo quieren gastar disfrutando en viajes con los nietos o comprándose un helado o saliéndose con sus amigas, es, a ver, espérense, siguen siendo adultos, al menos de que ya exista alguna patología, alguna enfermedad que les impida tomar decisiones adecuadas. Obviamente ahí sí ya no sería la misma situación, pero mientras no se estén lastimando a sí mismos, mientras sabemos que las acciones que están ellos tomando son acciones congruentes con su estado físico y estado mental, por favor, vamos a dejar que sigan viviendo. Y eso también es parte del propósito, es hoy yo qué puedo seguir haciendo estando conscientes de la nueva etapa en la que yo estoy. Entonces, Mari, me gustó mucho hablar de este tema contigo, porque Mari y yo y también otra amiga que se llama Meli, que también está aquí en el Centro de Desarrollo Psicológico, ya nos habíamos reunido en una ocasión y estábamos hablando que las tres estamos enfrentando esta etapa hoy con nuestros papás. Entonces es un tema que estoy segura que más adelante Melissa Rascón, ya la conocen también, ya hay varios episodios con ella, es un tema que de hecho ya se está especializando ella también en esta parte de psicología geriátrica, se está especializando, Mari también está estudiando mucho, así que estén por seguros que vamos a traer más temas de esto porque se merece ponerle voz a las personas que hoy también necesitan ser escuchadas. Muchas gracias, Mari. Al contrario, Eli, gracias por la invitación. Y pues ya también como para ir concluyendo esta parte, cuando estamos hablando de esta etapa de vida que lo vemos o lo asociamos con el final, luego también una de las preocupaciones es, el bien morir. El que esté con los mejores médicos, el que esté en el mejor hospital, el que esté bien atendido, el que no tenga sufrimiento, ¿no? Y hay mucha preocupación y mucha intención en tener un bien morir, que después podríamos seguir hablando de este aspecto, ¿no? Pero imagínense, o sea, y esto también lo escuché con un maestro dentro de las capacitaciones con Luis Villa, un doctor que decía, y bueno, ¿y de qué sirve estar en el mejor hospital, con los mejores médicos, con el mejor medicamento, si estoy solo, si no perdoné, si estoy con resentimiento? Sí, físicamente o fisiológicamente a lo mejor no va a haber dolor o no va a haber un batallar en ese aspecto, pero en la relación con la familia, en el desarrollo espiritual, en mi desarrollo como persona, si no hice lo que quería, ¿qué sentido tendría estar mirando o enfocándonos solamente en el bien morir? Y entonces, o sea, aquí también lo que me gustaría compartir es, a ver, ¿por qué no desde ahora empezamos a enfocarnos en el bien vivir? Sí. O sea, ¿cómo yo en este momento de mi vida puedo empezar a hacer cosas para cuidarme? Desde la alimentación, que es un tema que también me gusta mucho, que también me hubiera gustado hablar en este momento, ¿no? De la nutrición, de cómo esto afecta, y es una problemática que también está en México y que también padece la población de adultos mayores, ¿no? Cómo desde el ahorita empezar a elegir tomar más agua, tomar menos refresco, elegir alimentarme mejor, el leer un libro, el ir a misa o a un grupo de reunión espiritual, el empezar a decir no cuando no quiero, o sea, de forma responsable también asumir las consecuencias, ¿no? O decir sí cuando sí quiero, el poner límites, o sea, el hacer esta reestructuración para tener un bien vivir actual, de tal manera que nos dé una paz y que también nos permita que le dejemos esa paz a los demás,
para que en el momento en que nos tengamos que despedir, lo último la última reunión, el último abrazo, la última conversación haya sido enriquecedora tanto para nosotros como para quien se la dejamos. Y el ir resolviendo esos asuntos inconclusos es hablar del bien vivir. O sea, el enfocarnos en un estado de bienestar, de los diferentes aspectos que involucra el bienestar, pero con una intención va a sumar mucho para ese futuro que se avecina, ¿verdad? Y que esperemos llegar en las mejores condiciones y acompañadas de personas que nos cuiden, que nos estimen y que haya sido consecuencia de lo que elegimos construir desde hoy en el momento en el que nos encontramos en nuestra vida. Qué mejor manera de cerrar que la que nos regaló Mari, así que sí, desde hoy, desde este momento vamos a empezar a trabajar para ese buen vivir. Así que nos vemos en el siguiente episodio, sí o sí, porque ese tema es importante. ¿Qué te parece si los demás episodios que tengamos contigo, que sigan siendo de esta edad de... Bueno, claro que también vamos a aprender más de Mari, pero es que no podemos dejar hasta aquí este tema. Tenemos que profundizarlo, tenemos que aprovechar que tiene muchas especialidades Mari, como esta parte de la nutrición, y que se sigue especializando. Entonces también, por favor, cualquier tema que quieran conocer a mayor profundidad, ayúdenos y dejen un mensajito aquí en el canal, y también compartan, porque eso daría muchísimo material para nosotros poder identificar qué es lo que quieren escuchar y lo que quieren aprender. Yo les pediría que nos dejen cuáles son aquellos miedos o aquellas incertidumbres que ustedes tienen acerca de la etapa de la tercera edad, ya sea con sus familiares o en su propia vida. Así que muchas gracias Mari, y nos vemos en la siguiente charla incómoda. Nos vemos, hasta luego.